leía acerca de lo que pasó con Saúl. Saúl desobedeció a Dios y por agradar a la gente, porque se le estaba desertando su ejército, desobedeció a Dios, hizo algo que no le tocaba a él hacer, sino al profeta Samuel. Cuando eso pasó, Dios lo desechó por desobediencia. A partir de ese momento, Dios escogió a otro. Al que escogió Dios fue David. Cuando Saúl estaba, después de esto, Saúl estaba siendo presionado por un espíritu que le robaba la paz. Continuamente, no tenía paz. Continuamente estaba angustiado, temeroso, ansioso, impaciente. Todas las cosas que provoca la falta de tener comunión con Dios. Y aquellos que le daban consejo, los consejeros, le dijeron: mira, manda a traer a alguien que sepa tocar un instrumento, que sepa tocar el arpa. Y trajeron a David. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu inmundo que lo oprimía y que lo mantenía en ese estado se iba. Y yo dije, hoy precisamente dije, esto es lo que hace la alabanza también. En la alabanza venimos a adorar, a alabar a Dios, pero tiene también un beneficio adicional en todos los que estemos alabándolo. De veras que es algo sorprendente. Yo lo aprendí desde el principio en la iglesia en donde entré. Decían, ya se los he comentado, cuando iban con los líderes a decirles acerca de alguna cosa que estaban viviendo, algo que los estaba oprimiendo, le decían: mira, espérate, y después de la alabanza y después del mensaje platicamos, al final te acercas. Nadie se acercaba. ¿Por qué? Porque ya en la alabanza y la adoración y en el mensaje Dios le hablaba, sanaba, le daba libertad y quedaba completamente en paz y gozoso. Eso sigue sucediendo hoy en día. Eso sigue sucediendo hoy en día, y lo que le pasó a Saúl y a muchos sigue sucediendo. Nomás les digo una cosa. Alguien puede decir: bueno, pero eso lo puedo hacer de mi casa. Pongo un CD o pongo una música de alguna manera electrónica, una música, y ahí alabo y adoro, no tengo que estar en la iglesia. Perdón, pero la iglesia fue hecha por Dios. La iglesia la estableció el Señor. La iglesia es la novia. La iglesia es el lugar en donde los santos se congregan. No estoy predicando todavía, el tema es otro, pero quiero aclarar esto. Cuando dice la Escritura que uno, con las declaraciones que hacemos en la alabanza, para adorar, para alabar, para guerrear, en esas declaraciones, uno, dice la Escritura, que hará huir a 1000. Estoy hablando de espíritus contrarios al reino de Dios. Uno hará huir a 1000. Dos, ¿a cuántos? ¿Cuántos fueron? No lo escuché. 10,000. A 10,000. ¿Cuántos harán huir todos los que estamos aquí? ¿Cuántos huirán? Por eso, cuando estamos aquí, tiene que haber incomodidades. Tiene que haber el lugar en donde viene la presencia de Dios, la luz, la gloria de Dios, la brillantez, el esplendor de la presencia de Dios. ¿Y saben qué sucede con la oscuridad y los espíritus que habitan en oscuridad? Huyen. Se van, no tienen lugar en donde está la oscuridad, no tienen lugar en donde está la luz y la presencia de Dios, los espíritus inmundos. Por eso es tan importante estar cuando estamos alabando y adorando, porque en primer lugar lo hacemos para el Señor, para decirle: Señor, gracias, Señor. Gracias, te alabo por lo magnífico que eres, te adoramos, tu gloria es el esplendor que llena todo lugar, y cuando venga la nueva tierra no habrá sol ni habrá luna, no va a haber. Y entonces, ¿cómo vamos a recibir la vitamina D? ¿Cómo va a estar la presencia de Dios iluminando todo? No va a haber sol,
ni va a haber luna. En la tierra nueva va a estar la presencia, la gloria de Dios iluminando todo. Bien, hasta ahí quería decirles lo importante que es la alabanza y la adoración. Hay respuestas de oración, hay libertad, hay sanidades tremendas, porque está la presencia de Dios, es inevitable que sanes. Todas esas cosas suceden en medio de la alabanza de su pueblo, en donde se mueve Dios. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Obviamente hay ángeles y hay millares de ángeles que lo están alabando junto con nosotros, pero Él quiere andar entre su pueblo, aquí, pasando por enfrente, en cada uno. Bien, hasta ahí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar una serie y tiene que ver con escogiendo, eligiendo. Esa es la serie que vamos a empezar hoy. Y realmente sabemos que toda nuestra vida está llena de elecciones o decisiones. Somos la suma del total de las elecciones que hemos hecho. Lo que somos hoy es producto de las elecciones que tuvimos en el pasado. Todo nos ha llevado a conformar lo que hoy somos cada uno de los que estamos aquí. Somos el resultado de las elecciones que hemos hecho en el pasado, tal como lo decía. Cualquier decisión, cuando decidiste entregarle tu vida a Cristo, cambió tu vida, naciste de nuevo, eres otra persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres hijo de Dios, adoptado por Dios, eres un miembro del cuerpo de Cristo. Todas estas cosas sucedieron, pero ¿quiénes seremos en el futuro? También tiene que ver con las elecciones que tomemos hoy. Las elecciones que hagamos hoy determinan quién llegaremos a ser y para lo que seremos capaces, hábiles. Eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Depende de lo que hagamos hoy. El tema de hoy tiene que ver con elecciones. Quiero pedirles una cosa. Vamos a imaginar por un momento, imaginemos por un momento, si quieren cerrar sus ojos, si quieren mantenerlos abiertos, como ustedes gusten, pero solamente imagina que toda la gente que conoces, la que te rodea, aún la que no conoces, vas a agradarla en todo, vas a obtener su aprobación en todo. Imagínatelo. ¿Puedes imaginarlo? Imagínalo, que todos te dicen, te felicito, eres grande, qué tremendo, qué bárbaro, todo lo que tú hablas, lo que haces, todo eres grande. ¿Se lo imaginaron? Bueno, pues es imposible que suceda. Es imposible. Nunca vas a poder agradar a todos. Habrá algunos que agrades y a otros que los desagrades levemente y a otros que los desagrades mucho también. Pero ahora voy a pedir otra cosa. Vamos a imaginar que con tus elecciones, tus acciones, tus pensamientos, con todo lo que eres y lo que tienes, agradas a Dios. Otra vez, piénsalo, que a Dios le agradas. Le agradas. A Él lo puedes agradar y ¿saben qué? Sí es posible. Y es mejor agradar a Dios que agradar a todo el mundo, a todos tus conocidos, desconocidos, a los que se acercan, a los que están lejos, a todos. Lo cual nunca sucede, pero esto sí es posible. Agradar a Dios sí es posible. Y eso es algo que debe de contar para las elecciones que hacemos, las decisiones que tomamos, el camino que escogemos. Es muy, muy importante. Muy bien. Entonces, el centro de este mensaje es: busca la aprobación de Dios. Elige la aprobación de Dios. Bien, entonces, esta parte se llama escoge el propósito sobre la popularidad. El propósito sobre la popularidad. Hay que elegir. Quiere decir que no van a coincidir.
muchas veces no van a coincidir. Yo diría, nunca vas a ser tan popular como ya lo vimos, pero sí puedes llegar a agradar a Dios. Tienes que elegir. Nuestra vida está llena de elecciones continuamente. No la elección de este año ni de la etapa esta de mi vida. Es día con día, momento a momento. Se puede decir que en cada segundo vas a tener que tomar una elección. Vas a tener que elegir algo. Pueden ser entre dos o muchas más alternativas, pero hay elección. Y esa es parte de la libertad que tenemos en Cristo. Podemos elegir. El Señor nos da a elegir, a escoger. Bien, muchas personas no conocen el propósito para sus vidas, porque estamos hablando de que propósito sobre popularidad, pero muchas personas no conocen el propósito. Muchas no saben, no tienen ni idea. Ok, elegir el propósito está bien, suena bien, pero ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y si no conoces el propósito de un objeto, no le preguntes a ese objeto, pregúntale al creador del objeto. A veces preguntamos a otros cuál es el propósito de mi vida y no al creador de la vida. Una de las primeras cosas que aprendí yo, y yo creo que muchos, es que cuando compras un aparato, un sistema, lo que quieras, viene un instructivo. Y lo primero que te dice el instructivo, antes de encender el equipo, lea el instructivo. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos encendido sin leer el instructivo? Muchas. ¿Y qué pasa? Dañamos el equipo. O no funciona, esta cosa no jala, la voy a ir a reclamar, la voy a regresar, debe tener garantía. No sé por qué está. De las primeras cosas que aprendimos, cualquiera que estudia técnico en eléctrico, electrónico, alguna ingeniería, es antes de ver qué es lo que tiene el aparato, conéctalo, enciéndelo. Esa es la primera instrucción. Ahora sí, sigue el procedimiento. Ya una vez que habilitaste todo, ahora sí, sigue el procedimiento. Muchas veces no entendemos cuál es nuestra vida, cómo utilizar algo, y le preguntamos a otros. Y queremos saber lo que otros opinan. Y tan es extremo esto que nuestra vida se convierte en lo siguiente. Vamos a hacer una investigación. Decimos. Eso opera sin meditarlo, es en automático. Eso es lo que buscamos cuando buscas popularidad, agradar. Dime cuál es el propósito de mi vida. ¿Te agrado? ¿Te gusta cómo visto? ¿Te gusta lo que hago? ¿Somos amigos? ¿Te gusta mi auto? ¿Te gusta mi casa? ¿Te gusta mi trabajo? ¿Te gusta mi Facebook? Acabo de subir unas fotos y no vi que son muy poquitos. ¿Por qué? ¿Qué no te gustó? ¿Qué es lo que no te pareció? Te hice una llamada y yo vi que estaban las 2 palomitas azules y no me contestaste. ¿Por qué? Estoy preocupado. ¿Algo te hice? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? No me siento cómodo. ¿Te gusta la foto que subí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta mi vida? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Siempre estamos buscando la aprobación de los demás para tomar decisiones. ¿Y saben qué es eso? Esa es una elección. ¿Y saben qué? Eso define nuestro presente y define nuestro futuro. Tal vez definió lo que somos ahora porque vivimos así. Muy bien. Vivir buscando la aprobación de los demás te va a alejar del propósito de Dios, porque una u otra. ¿Propósito o popularidad? La forma más rápida de olvidar lo que Dios piensa de ti, la más rápida, es estar obsesionados con lo que la gente piensa de ti. Hoy, los martes, ya llevamos 2 martes viendo acerca de la confianza en Dios. Y vemos qué tan crítico es el hecho de que nos olvidamos lo que Dios dice
porque tenemos la opinión de los demás o la opinión propia. Y eso causa conflicto y se pierde la confianza, la paz, la armonía, el gozo. Y hay distracción, hay incomodidad. Desafortunadamente eso es cada día más común, pero no es nuevo. No es nuevo. Esto tiene de Adán y Eva para acá, nada más. La intención del mensaje de hoy es escoger, es elegir. Y debido a que somos la suma de nuestras elecciones, las elecciones que hacemos, la invitación a este mensaje es: escoge el propósito sobre la popularidad. Ustedes dicen, ya es mucha repetición. No es la última. Pero me interesa mucho dejar claro que hay que elegir, y estoy siendo insistente porque quiero irme sobre la elección del propósito. Ahora, empecemos con lo que sucedió con Moisés. Moisés es un vivo ejemplo de una elección tremenda. Si alguien dice, es que hay cosas que tendría que dejar, y veamos lo que pasó con Moisés. Recuerden que Moisés era un niño humilde, de una familia humilde, de un pueblo sometido en Egipto, de esclavos, que fue rescatado por la hija de Faraón porque lo pusieron en una canasta, se fue en un río, lo sacó la hija de Faraón y lo hizo, le dio la educación, lo hizo como si un hijo, lo adoptó como un hijo y creció como un hijo de Faraón, la nación más importante en esa época, la nación con mayor sabiduría humana, con mayores recursos económicos, con mucho lujo, con astrónomos, etcétera, astrólogos. Pero Moisés creció y él tenía muy claro algo: yo sé cuál es mi llamado. Veamos qué pasa en el versículo 24. Por la fe, dice de Hebreos, capítulo 11 de Hebreos, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, lo rechazó. Dijo, no elijo este camino. Escogiendo antes, él eligió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado que estaban disponibles para él. Nada, para un hijo de Faraón, nada estaba vedado o limitado. Teniendo por mayores riquezas, hay algo superior, hay algo mayor, hay algo grande. Yo voy por lo mayor, yo no me quedo con las cosas que me ofrecen aquí, yo voy por algo superior. El vituperio de Cristo, que el sufrimiento de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Está claro para mí. Yo desecho todo esto, todo, porque yo voy por algo superior. Yo voy por algo grande. Una recompensa que Dios ofrece. Yo creo que todos hemos tenido en la vida momentos de decisiones fuertes. Fuertes como, por ejemplo, lo he platicado, pero me gusta hacer referencia a esto porque fue una de las elecciones fuertes que tuve que tomar. Después de 30 años de vida profesional, ya estaba sirviendo al Señor como, en ese último periodo, directamente como pastor de una iglesia, pero estaba trabajando en trabajo profesional también. Llegó un momento en el que había que tomar la decisión. Y yo estaba claro en que Dios me estaba diciendo, mi padre un mes antes de morir lo confirmó, creo que lo que tienes que hacer es dedicarte totalmente a Dios. Mis padres y toda la familia veníamos de raíces muy religiosas, de la religión común de este país. Pero fuimos tocados por el Señor y uno a uno, cuando tú recibes al Señor, no creas que te vas a quedar tú nada más de tu familia. Uno a uno va a ir cambiando, va a ir recibiendo, va a ir transformándose, va a ir naciendo de nuevo. Entonces, en el transcurso de varios años, toda la familia. Un mes antes me dice mi padre y
mi esposa también. Entonces dije, bueno, Señor, ya son muchas confirmaciones. Yo siempre pido confirmación. Claro, yo lo tengo que estar recibiendo y aparte escucho a ver qué van a decir. La decisión difícil es el dejar eso para servir. En una ocasión más adelante me encontré en una tienda departamental de mayoreo a un compañero de la empresa donde yo estuve trabajando 20. En los otros 10 estuve en mi propio negocio. Pero en los 20 años me encontré a alguien y me dijo, ¿qué huele? ¿Cómo estás? Yo renuncié en el 94 y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué estás ahora? Le dije, fíjate que pues soy pastor y empecé una iglesia. Se rió, creyó que era una broma. Dijo, ¿y por qué te dedicaste a eso? ¿Qué estás haciendo? Digo, no entiendo. Dije, mira, yo estoy muy seguro de lo que Dios quiere que haga. Y a esto me llamó. Y no importa. ¿Y como cuántas gentes hay en esa iglesia? Los pastores siempre exageramos un poquito la cantidad. Yo digo, a veces le metemos un poco de fe, ¿verdad? Pero le dije una cierta cantidad de ese tiempo. No importa si son 12 discípulos, pero lo que importa es, estás en la voluntad de Dios, estás en el propósito de Dios. No te preocupes por lo demás, es de Él el resto. Haz lo que es tu propósito. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pero pues yo ahorita sé que dentro de los propósitos de Dios es que me guarde puro o pura hasta el matrimonio, que mantenga mi castidad o mi pureza. Pero todos te dicen, ya, eso ya es antiguo, eso ya no se usa. Hoy estaba viendo una noticia, no sé cuántos vieron, que es enorme la cantidad de niñas, adolescentes que están con embarazo, ya naciendo hijos. Venía el caso de una adolescente, creo que, no recuerdo si de 16 años, que ya tenía su bebé que tenía 3 meses. Está desatándose esto y la sugerencia que decían, lo que está pasando es que se están embarazando las adolescentes debido a que no tienen oportunidades de trabajar y ¿cómo? Esa no es una razón o una solución al problema que se está viviendo. La única forma de no caer en eso es busca a Dios con todo tu corazón. Entrégale tu vida, nace de nuevo y obedécelo. Eso te va a dar libertad para poder vivir una vida conforme al propósito de Dios. Y así como eso, puede ser que ahora estamos viendo en los cursos de damas y de hombres. Por ejemplo, en el de hombres sabemos que todos tenemos heridas de la niñez. Una de las grandes heridas que padece el hombre, de las más grandes, es la del padre ausente. Un padre que puede estar físicamente, pero no está para atender a sus hijos. No está para convivir, para vivir junto con ellos, para darles un modelo de cómo es el hombre, o para una mujer, cómo es el hombre también. Una de las cosas que dice en el curso es, el padre define la dirección de la hija. No, por supuesto que la del hijo también. Obvio que sí. Pero si no está el padre, ese hijo va a empezar a absorber lo que hace su mamá, lo que dice su mamá. Imita a su mamá o a su hermana. Porque no tiene otras opciones y están buscando el modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el propósito? Este voy a seguir. Esa es una de las que vemos. Hay padres que han tomado la decisión. Cuando se enteran, dicen, a partir de ahora voy a salirme de los torneos de boliche, de los torneos de tenis, de las
reuniones con mis amigos porque quiero recuperar el tiempo perdido con mi hijo, sea de la edad que sea. Siempre te va a necesitar un hijo. El mío tiene 31, trabaja lejos, 32, trabaja lejos de aquí, pero me llama: papá, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué harías tú? Tengo que ponerle un nombre a esto. ¿Te parece alguno de estos? Siempre va a buscarte. Desde que es niño, desde que es bebé, necesita estar contigo, necesita sentir, oler, escuchar, tener esa relación. Eso es con los hombres, esa es una elección. ¿Qué pasa con las mujeres? Con las mujeres, las damas, en el curso de damas, también cada día hay mujer, gracias a Dios, se ha destrabado esos tabúes que había de que la mujer puede ser exitosa, que tiene muchas habilidades, en muchas ocasiones mucho más grandes que las de los hombres, en muchas. Y se destrabó el hecho de decir, sí pueden trabajar. Todavía hay diferencias en sueldo que no son no son válidas, por supuesto. Estamos saliendo de un extremo para migrar al equilibrio. Pero mientras ese proceso sucede, así está. Muchas mamás han tenido que renunciar a sus trabajos para estar al pendiente de sus hijos, porque no solamente ya lo dice la Escritura y lo demuestra la Escritura, sino que ya los que analizan el comportamiento humano, los humanos que analizan el comportamiento humano, recomiendan que los primeros de 6 a 7 años los niños estén en contacto con su mamá. Por supuesto con el papá, pero con su mamá. ¿Por qué? Porque es la ternura, es el trato de una madre, el corazón de una madre para con su hijo o su hija. Y necesitan esa interacción. No es lo mismo tener una interacción con una persona que, por mejor que sea, no es la mamá. Dios estableció que los hijos nazcan de una persona y que tenga cualidades como las tiene una mujer en la ternura, en el percibir. Lo trajo 9 meses ahí. Tiene una relación muy íntima con su mamá. Entonces, han decidido salir de sus trabajos apoyadas por sus esposos, a veces sacrificando economía, lo veíamos este martes, sacrificando un poco sus finanzas con miras a a dar a sus hijos y a proveer a sus hijos de un ambiente sano, santo, educado en los caminos de Dios. Estoy hablando de mujeres cristianas, pero aunque no fueran cristianas, eso está establecido para la raza humana. Eso lo dijo el Señor. Dijo que teníamos que dedicarnos a nuestros hijos. Muy bien. Entonces, los problemas que vienen después son problemas de decisiones que se hicieron en el pasado. Bien. Entonces, pasemos a aclarar esto. Quiero aclarar propósito contra propósito. ¿Cómo que propósito contra propósito? Propósito con mayúscula contra propósito con minúsculas. Propósito contra mayúsculas es si alguien llega a decir, no, pues es que yo estoy llamado a ser pastor. Yo no supe de eso. Me veo hacia atrás, veo mi historia, veo cómo el proceso fue cuidadosamente elegido por Dios para llevarme paso a paso a paso. Estoy hablando de pequeño, paso a paso, para llegar a ser lo que hoy soy, porque sabemos que nuestras elecciones son producto de nuestro ser actual es producto de las elecciones que hicimos. Bien, lo que quiero decir con propósito es, quiero ser misionero, yo quiero dedicarme a ser un músico o un alabante, alguien que haga grandes cosas en el mundo, o quiero ser pastor, o quiero ser un predicador, lo que sea. Ese es el propósito con mayúscula, ¿está bien? Si ya está en el corazón de Dios que Moisés sea quien va a liberar al pueblo, lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero al propósito en minúsculas a que me refiero, y es el del mensaje de hoy, es el propósito de momento a momento, de instante a instante.
Yo debo de estar conectado con Dios para ver cuál es el propósito. ¿Cuál es tu voluntad aquí, Señor? Estoy con una persona o tengo una amiga, tengo un amigo que está muy deprimido. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ve y dale una palabra de consuelo. Acompáñalo. Háblale palabras de vida. Cambia el ambiente en el que está con la presencia, porque tú eres portador de la gloria de Dios. La gloria de Dios no está limitada a mí. La gloria de Dios, soy portador, la llevo, pero se extiende alrededor. Yo voy, entonces, a hablarle a un amigo que está deprimido, a hablarle a uno que no tiene trabajo y decirle: no te desanimes, vamos a orar, porque el Dios que yo conozco es un Dios de milagros. Vas con un enfermo o vas con alguien, vas a tener, ¿qué propósito hay hoy, ahora mismo, Señor, para hacer? Propósito de que estás en tu trabajo y viste algo inadecuado, una injusticia o una rebeldía o alguna cosa. Ve, primero ora y luego ve y habla. ¿Sabes qué? Yo creo que esto no conviene por esto y esto y esto. Hazlo en paz. Hazlo en paz. Háblale palabras de vida que el Señor va a fluir a través de ti para ministrar a la persona que lo necesita. Ese es el propósito que me refiero, propósitos continuos. Y si tú te mantienes fiel en lo pequeño y lo obedeces y lo haces, se va a ir llevando a cabo hasta que te dediques. Dios te va a dar algo grande, algo mayor, un propósito con mayúsculas. Lo vas a descubrir, pero hay que hacerlo cumpliendo los propósitos. Ok, una vez que está esto, yo quiero hablar de tres puntos acerca del poder del propósito. El primer punto es: el propósito debilita las distracciones. El propósito casi a veces las elimina, pero por lo menos dejan de brillar, se van desvaneciendo, debilitando, empobreciendo las distracciones del propósito. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Nehemías capítulo 4. Nehemías es alguien de los demás que yo admiro. Moisés, Pablo, Pedro, Santiago, todos, hay una lista en Hebreos 11 y todos los grandes héroes y heroínas que están en la Biblia. Pero Nehemías me habla de una persona con una claridad. Nehemías se compungió, dice la Escritura, o sea, se entristeció, se quebrantó cuando supo que los muros de la ciudad, que representan la protección de la ciudad, que representan en términos modernos el ejército, la policía, aquellos que mantienen alejados a los malitos que puedan llegar a hacerle daño al pueblo. Él, cuando oyó eso, se quebrantó y dijo: Señor, todo esto es nuestro pecado, es por causa de desobedecer, es porque nos apartamos de tus caminos. Yo sé que este daño al pueblo vino por esto, pero Señor, tú dijiste que si nos volvemos a tus caminos, Señor, tú eres misericordioso. Y empieza a ministrar, a orar, a hablar con Dios. Y Dios pone los medios para que Nehemías vaya y reconstruya esos muros caídos de Jerusalén que estuvieron durante muchos años en esa condición. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Llega y empieza la construcción. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, Sanbalat es un enemigo, Sanbalat era contrario, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Escarnio es burla. Se enojó. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, siempre que vayas a hacer algo para Dios, siempre que construyas, edifiques, sirvas de alguna manera a Dios, te vas a encontrar con que el enemigo se enoja, se burla, te critica. Veamos. Y habló delante de sus hermanos, Sanbalat, y del ejército de Samaria, los judíos, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
a tener comunión con Dios, se les permitirá, se les permitirá. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, amonita, de los amonitas, enemigos, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. No tiene fuerza, no tiene fortaleza, están trabajando en vano. Vas a encontrar críticas, murmuraciones, condenaciones, acusaciones, siempre que estés sirviendo a Dios en un propósito que tal vez para ti es muy claro, que oraste, le pediste, siempre vas a encontrar eso. Sigamos. Capítulo 6, versículo 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, está hablando Nehemías o está escribiendo Nehemías: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Vente, vamos a platicar, esto tiene que comentarse. A ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué? Yo creo que esto no, el rey no está claro en lo que estás haciendo, porque después se van a rebelar ustedes. Ya conocemos este pueblo, es un pueblo rebelde y es un pueblo que… Vamos a platicarlo, espérate, vamos a comentarlo, párale, para la obra, espérate, ven. Pero él sabía que querían hacerle daño, porque había odio, rencor contra el pueblo de Dios y contra el propósito de Dios. 3. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Esta es la respuesta clave, la mejor, la máxima que me gustó sobremanera para esto. No voy a ir, no voy a perder el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios me mandó, hay un propósito en esto y no voy a dejar el propósito porque ustedes me manden a hablar. La obra se pararía, la obra se detendría si yo voy con ustedes. Una respuesta adecuada le dijo: miren, no me interesa lo que ustedes me quieran proponer, no me interesa, yo estoy claro en esta obra y la voy a seguir levantando y va a seguir adelante y la voy a concluir, porque tengo claridad en que Dios puso las cosas para que lo hiciera. Nunca se atrevió, Nehemías se esperó hasta ver la respuesta, la señal de Dios para ir a construir el muro. Dijo: no lo voy a hacer. Eso es parte de lo que hablamos. El propósito debilita, desmantela los atractivos que hay alrededor. El propósito tiene otras cosas que va a hacer. Fíjense, el propósito te lleva a padecer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que a padecer? ¿Que no estás en la voluntad de Dios? Sí, sí estás en la voluntad de Dios. David estaba en la voluntad de Dios. Nehemías estaba en la voluntad de Dios. Moisés estaba en la voluntad de Dios y fue perseguido. David también. Esther, María, la madre de Jesús, padecieron. Pablo, Pedro, vas a padecer. Jesús fue y se bautizó, y una vez que salió del Jordán, fue, dice, llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para hacer qué? Tentado por el diablo. A ver, esa parte me perdí. ¿Para hacer qué? Dentro del propósito de Dios también está probar o perfeccionar nuestra fe, perfeccionar la fe. A veces, cuando te enfrentas a situaciones, son producto de buscar el propósito de Dios. El propósito te va a llevar a padecer. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener resistencia. Son dos reinos. Cuando el enemigo ve que este reino se está fortaleciendo, que está obedeciendo, que está creciendo, que le estás compartiendo a otros y el reino se va extendiendo, que tu comportamiento es un comportamiento conforme a la voluntad de Dios, honrando al Señor, buscando su voluntad,
estás leyendo, estás escuchando al Espíritu a través de la lectura, estás orando, alabas, adoras. Dice, no puede ser, esto está mal. Hay resistencia, va a haber resistencia, no va a ser sencillo, pero es el propósito de Dios. Cuando hacemos lo que Dios nos llamó a hacer, la gente no lo va a entender. No lo va a entender porque es un propósito mayor, es un propósito superior. No puede entender porque mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mayor que los cielos son mis pensamientos, dijo Dios. No van a poder entender la mayor cantidad de personas que no tienen una comunión íntima con Dios. ¿Qué propósito trae este? ¿Qué está haciendo? Pero, ¿por qué? No lo entendemos porque estamos haciendo algo más alto que nuestra capacidad de entendimiento. La mente humana está muy limitada comparada con el propósito, los planes del Señor. Vas a padecer, hazte a la idea, no temas, porque el Señor está de tu lado, no temas porque Él es tu guardador, Él es el que te defiende, es un escudo alrededor de ti, es una fortaleza que se levanta para protegerte. El Señor es el todopoderoso. Habrá miles, habrá millones, aunque un ejército acampe contra ti, no temerás. No temerás, dejémoslo. Y viene más en todos los salmos que vemos. Debes reconocer que vas por la recompensa. Al final vas a tener una recompensa. Moisés lo sabía muy bien. Él fue por eso, dijo, fuera los tesoros. Yo puedo vivir en el palacio, tener todo lo que yo quiera, las comodidades, las comidas, no necesito trabajar, vivo de lo que están, de los impuestos que recolecta y de las conquistas de Egipto. No necesito, yo estoy cómodo. Pero lo dejó todo porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Sabía que iba a padecer porque lo dijo. Prefirió los vituperios o el padecimiento de Cristo que las riquezas, las grandes cosas que ofrece Egipto. Cuando reconoces que esto es lo que debes hacer, cuando sabes que ese es el propósito de Dios, que está claro para ti, que ya hay mucho confirmación. La oposición no te hace cambiar de opinión. El padecimiento no te desanima. No te vas a desanimar, vas a seguir, vas a perseverar. Sabes que esa oposición, es más, cuando estés haciendo algo, que digas, esto es de Dios, cuídate si no tienes oposición y resistencia. Mala señal. Quiere decir que el otro te deja. Déjenlo, va bien. Él cree que sí. Él cree que haciendo esto está bien. Déjenlo. Entonces, una de las cosas que vemos como común denominador en todos los hombres y mujeres usados por Dios, empezando por nuestro Señor Jesucristo, es que cuando vas a hacer el propósito de Dios, vas a padecer. Pero no te vas a desanimar. Fui creado para hacer esto. Punto. Ya, voy a seguir. Las críticas no te detienen. No te van a detener las críticas. Vas a seguir y seguir. ¿Por qué? Porque está puesta la mirada en el galardón. Está muy claro. A Moisés no le atemorizó todas las amenazas de Faraón, las negativas de Faraón. Él siguió y hacía lo que Dios le decía. Perdón. Todo salió chueco aquí. El propósito, tiene que haber oposición, ¿verdad? El propósito te capacita para agradar a Dios. Fíjense, esto del propósito, entendamos un poquito más. Cuando Dios tiene un propósito es su voluntad. Cuando estás haciendo la voluntad de Dios, esto está relacionado con la unción. La unción es esa presencia, esa capacidad que el Espíritu Santo pone en ti para que puedas realizar la obra. Dios no te va a mandar a hacer algo que antes no te capacita o no te da los recursos o las herramientas para que lo realices. La unción te da la fuerza, te capacita, te habilita para que puedas desarrollar
el agradar a Dios. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver Hechos, capítulo 5, versículo 28. Diciendo, Pedro y Juan habían sido encarcelados, advertidos por el consejo de los religiosos de esa época. Mucho cuidado, nomás no vayan y hablen en ese nombre, no lo hagan. Es una advertencia, ya están aquí, mételos a la cárcel para que aprendan, para que se les grabe. En la cárcel vino un ángel, abrió las puertas y les dijo, vayan y hagan lo que se les mandó hacer. Dice 5:28 de Hechos, diciendo, no os mandamos, les dicen, oye, llegan los alguaciles y le dicen, o llegan algunos y le dicen, oye, los que tenías en la cárcel, ¿están en el templo? ¿Están compartiendo eso? Dijo, espérame, ¿sabes qué? Tráetelos, pero se los trajeron con mucho cuidado porque el pueblo ya los veía como alguien con unción, llamados por Dios. Entonces los traen y les dicen, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Hasta ahí. Fíjense. No enseñen en ese nombre. Eso sucedió hace 2000 años. Hace 2000 años les prohibían que hablaran en el nombre de Jesús. Estaba prohibido. Les enojaba a los religiosos. Se molestaban. 2000 años después, nuestra época, tú puedes hablar en cualquier nación acerca de Dios, acerca de un poder supremo, acerca de una mente divina, acerca de un creador. Hasta ahí no hay problema, habla lo que quieras, enséñalo si quieres, no hay problema, pero no menciones el nombre de Jesús, porque entonces inmediatamente se incomodan y se molestan. Cuando oyen hablar de Jesús, se incomodan. Hay muchos ejemplos de esto, pero tristemente, hoy en día sigue siendo lo mismo de antes. Jesús, ¿saben por qué es contra Jesús? Porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre más grande dado a los hombres. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que enardece a la gente que no busca la gloria de Dios, sino sus propias glorias o las glorias del enemigo, que a fin de cuentas es lo mismo en la naturaleza antigua. Muy bien. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vivir agradando a la gente te aleja del propósito. No podemos agradar a todos, ya lo dijimos, pero podemos agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Sería la siguiente pregunta. A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo es eso? ¿Cómo me doy cuenta cuál es ese propósito continuo? Lo vas a aprender de una forma establecida, muy sencilla. Viviendo por fe. Viviendo por fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír, no cualquier cosa, oír la palabra de Dios. Si tú vas a la palabra de Dios y lees cuáles son los principios, los mandamientos, aquellas provisiones que Dios te da, todas aquellas promesas, la multitud de promesas de las que está llena la Escritura, vas a alimentar tu espíritu, vas a fortalecerte y vas a tener una comunión, porque el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que es el que queremos preguntarle. Hubo escritores, hubo aquellos que tomaron el dictado, pero el autor de la Biblia es el Espíritu. Siendo obedientes al propósito a cada momento. A cada momento. Por más pequeño que sea, hazlo. Porque si eres fiel en lo poco, Él te pondrá en lo mucho. Cuando morimos a nosotros mismos o a los deseos carnales, a tus planes, tus propósitos personales, y dejamos que Cristo viva en nosotros, vas a vivir, como dijimos, agradando a Dios. Vas a vivir agradando a Dios, vas a vivir
conforme a su propósito. Bien, Moisés, recordemos lo que dijo Moisés. Estoy presentando otra versión del versículo 26. En vez de disfrutar de las riquezas de Egipto, Moisés decidió que era mejor sufrir, como también iba a sufrir el Mesías, pues sabía que Dios le daría su premio. Esa es otra versión que habla acerca de la claridad de Moisés por el propósito de Dios. Las elecciones que tomamos hoy determinan quiénes llegaremos a ser y para lo que seremos capaces en un futuro. Entonces, resumiendo y finalizando, el poder del propósito en estos 3 puntos. El propósito debilita las distracciones. El propósito te lleva al padecimiento y el propósito te va a capacitar para agradar a Dios. Esa es la unción. Eso es a lo que hemos sido llamados. Recuerden, el propósito con minúscula te va a llevar a un propósito con mayúscula. Sí es común y sí lo hemos hecho, buscar la aprobación de los demás porque sentimos que si no tenemos la aprobación de los demás no valemos. Pero no es eso lo que tú dices. Nuestro valor no lo pone el hombre. Nuestro valor viene de parte tuya, Señor. Tú nos diste el valor, el precio por nosotros fue pagado en la cruz del Calvario. Si tú estuviste dispuesto a pagar con la sangre de tu Hijo y Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, eso imprime el valor, la etiqueta de nuestro valor, que es superlativo, es superior, es muy grande, es la sangre del Hijo de Dios. Y si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Señor, que nuestra mirada esté puesta en el galardón y no en la aprobación de los hombres, que podamos escoger conforme a tu propósito continuo cada día y no a la popularidad, al ser cada vez más admirados por los demás. Vamos a ser criticados, vamos a ser desechados, acusados, vamos a recibir resistencia a tus planes, pero Señor, tenemos claro algo, que si viene de ti, tú te harás cargo de cada paso en el camino y tú justificarás a aquel que necesite ser justificado delante de sus acusadores. Los muros se construyeron en 52 días. En 52 días quedaron construidos, levantados los muros de protección porque tú estabas en eso, en ese propósito, a pesar de todas las oposiciones del mismo pueblo que se rebeló. El mismo pueblo se rebeló contra Nehemías, pero siguió la obra y no paró. Nehemías oraba y decía, Señor, mira lo que están haciendo estos, pero tú resuélvelo, yo no voy a tomar acción, Señor. Moisés siguió y fue el pueblo llevado a la tierra prometida y pasaron por todo el desierto y triunfaron. Gracias, Señor, porque alguien que pueda tocar la música, o me pones música, por favor. Ponme música. Entonces, lo que Dios nos llama a hacer es lo que debe prevalecer, es lo que debe seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú no te detienes y nosotros tampoco. Hemos decidido seguir adelante, hemos decidido, a pesar de cualquier oposición, hemos decidido cumplir con aquellas cosas que tú esperas de nosotros. Señor, desarraiga toda planta de engaño que el enemigo haya sembrado en el corazón de esta iglesia con respecto a agradar a los demás. Señor, las máscaras no las necesitamos porque tenemos un rostro delante de ti. Moisés resplandecía su rostro. Nehemías fue un líder que fue enviado por la autoridad tuya y la autoridad a quien tú dijiste que lo enviara. Gracias, muchas gracias, Señor, porque todos los hombres y mujeres, los apóstoles que resistieron el sufrimiento, el padecimiento, todos, así como nosotros, pasaremos por estas situaciones, pero porque tenemos puesta la mirada en el galardón que Jesús mismo nos va a entregar, el premio, la recompensa que Jesús mismo nos va a entregar cuando venga y estemos delante de Él para ser premiados por Él, según nuestras obras. Señor,
que nada se interponga en nuestras elecciones para hacer el propósito que tú quieres. Gracias, Señor, por perdonar nuestros desaciertos. Gracias, Señor, por perdonar que a veces nuestras pasiones nos ganan. Gracias, Señor, porque sabemos que tanto Elías como cada una de las personas que mencioné tenían pasiones como las nuestras, pero la gracia tuya, Señor, obra en nosotros para hacer aquello que tú nos envías a hacer. Aquí, en este lugar, hay gente llamada a propósitos, a grandes propósitos. Sé que muchos ya han recibido revelación acerca del propósito. Y hay propósitos con minúscula que tienen oportunidad de hacer. Tal vez las llamas tú también buenas obras establecidas desde antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en ellas. Son pequeños propósitos, Señor, que no queremos dejar de cumplir. No queremos. Nos negamos a dejar de cumplir, a pesar de la resistencia, a pesar de la oposición, del sufrimiento, a pesar de todo aquel que nos quiera detener. Pero si es tu propósito, Señor, por amor a ti, por amor a Jesús, que conforme a tu propósito sufrió por nosotros, con toda la nube de testigos que tenemos, Señor, acerca de nuestra vida y de nuestro proceder, de nuestro amor a ti, queremos andar en tu camino conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, Señor, no dejes que nadie se aparte, que no crezcan raíces de amargura, Señor. Señor, que el amor tuyo que has puesto en cada uno de nosotros se entrelace de tal manera que realmente nos consideremos, como tú lo dices, una familia de hermanos, padres, hijos, parientes, porque somos hijos del mismo Padre, que no nos encontremos de repente y ni siquiera sabía el nombre del que se sienta 3 filas atrás de mí. Porque es nuestra responsabilidad andar como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como parte del cuerpo del Señor. Señor, rompe todas aquello que es oposición, que crea distancias, espacios, a veces grietas grandes en la relación entre nosotros, porque tú estableciste esta iglesia y la llamaste semillas de amor. La semilla genera amor, la semilla hace que nazca el amor en otros, que crezca la planta y que genere más semillas de amor. Señor, que se rompan todas esas cosas que ha hecho el enemigo. Si los muros están caídos, Señor, ayúdanos, guíanos, danos el propósito. Pon más Nehemías aquí, pon más Esther que estén listas a sacrificar sus vidas. Pon más Marías que estuvieron dispuestas. Hágase en mí conforme a la voluntad del Señor. Señor, pon más Pedros, Juanes, que estén dispuestos a hablar de ti sin temor a la oposición. Señor, obra en tu pueblo, levanta ese propósito en todos ellos, en todos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos provocar desagrado en ti, sino todo lo contrario, agradarte, Señor. No queremos que haya contiendas, disoluciones, que haya toda obra del maligno, sino que seamos un pueblo unido, que se ama porque ama a su Dios, cumpliendo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás al que tienes al lado y al siguiente y al de 2 filas, 3 filas, 4 filas atrás, 5 filas atrás. Y si los amas a ellos que viven contigo, que están contigo, que aman al mismo Dios, vas a poder ir al mundo a hablar de amor, hablar de la salvación. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por poner amor en nosotros, por ti y por los demás. Gracias por sanar, gracias por dar libertad a los cautivos, gracias por sanar los corazones quebrantados y las heridas, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.